Continuamos la serie La familia, un plan perfecto, y recordando que debemos entender quiénes somos, para qué fuimos puestos aquí en la tierra. Y aquí que se encargó la semana pasada de poner algunas bases de por qué la familia, un plan perfecto. La verdad no sé qué fue exactamente lo que él predicó, pero sin duda dejó una buena base, sin duda. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es trascendente: ser padres, una vocación que trasciende. Ser padres, una vocación que trasciende. ¿Y por qué? Mire, vocación básicamente tiene que ver con el entendimiento de que es algo que me apasiona, es algo que yo puedo hacer, realizar para cumplir definitivamente no solo una labor, una tarea, porque entiendo que esa vocación genera en mí todo el entusiasmo, el deseo y la necesidad de ser formado y forjado para hacer algo que tiene un propósito. Así que ser padres es una vocación. Claro, ninguno de los que estamos acá que somos padres nos graduamos de padres, sacamos una maestría, un doctorado, un diplomado, sino cuando ya tuvimos a los muchachitos en los brazos, entendimos y dijimos: wow, y ahora, y aquí estoy. Y empezamos a desarrollar de la mejor manera lo que entendíamos en ese tiempo. Algunos en Cristo, otros sin Cristo, de lo que creíamos que era mejor en nuestro llamado de ser padres. Pero ¿por qué esa vocación trasciende? Porque todo lo que tú y yo como padres hagamos en este presente, en la actualidad, no solo va a bendecir la vida de nuestros hijos, sino la vida de nuestras generaciones. Así que entender que ser padres debe ser una vocación, un llamado, algo que nos impulsa, nos mueve, porque va a trascender a nuestras generaciones, nos debe importar. Muchos piensan que las mejores reuniones son las reuniones donde se habla quizás del Apocalipsis, donde hay ministración profética a granel. Pero déjame decirte algo: nada de eso sería suficiente si nosotros como familias no entendemos el plan de Dios para nosotros y lo que Él desea de nuestras vidas. Así que tú eres un bendecido y una bendecida al ser papá y mamá. Eres bendito por ser hijo e hija, nieto, abuelo, abuela. Pero sobre todo que entiendas que tienes un llamado que trasciende. Por eso la Biblia dice en el Salmo 127: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado aquel que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia del Señor. Cuando tú y yo entendemos eso, vamos a saber que, contrario a todo lo que hoy por hoy se mueve en nuestras sociedades, los que son pro aborto, los que dicen que un bebé no es una persona y que no importa, entendemos que el regalo que significan los hijos nos debe mover y nos debe impulsar a hacerlo mejor, porque son herencia del Señor. Así que hablar de ser padres, hablar de nuestro entendimiento como hijos para entender que ser papá es valioso. Todos los solteros y solteras que están acá podrían decir: ¿y por qué me van a hablar a mí de eso si no soy papá ni mamá? Déjame decirte, qué bueno que hoy puedes escuchar prédicas como estas anticipadamente, para que puedas evitar, aprender y saber mucho de aquello que algunos de nosotros quizás vivimos. Dios te está dando la bendición para que no digas que nunca se te dijo. Pero también, papá y mamá, cuidémonos. Si te lo puedo decir de algo,
Porque muchas veces quizás lo dijimos: espérate que tengas tus hijos y las vas a pagar, ahí vas a ver. Muchos escuchamos eso en algún momento. Muchos quizás escuchamos: ahí vas a ver cuando tengas tus hijos, las estás pagando, ¿verdad? No proclamemos otra cosa que no sea la verdad y la realidad y el entendimiento claro de que hoy que estamos acá siendo padres o siendo hijos, siempre es bueno aprender y crecer y desarrollar una visión generacional. Esta temática la estamos tratando en todas nuestras iglesias Verbo en Guatemala, y sin duda el poder entender que hay diferentes acciones que pueden ayudarnos, yo no diría solo en la crianza, yo diría en la formación, en el desarrollo de nuestros hijos. Es valioso que los podamos entender, comprender, visualizar, de tal manera que puedas tú entender y saber que Dios siempre piensa en todo. A Dios no se le ocurrió la familia como: bueno, no tengo nada que hacer, y si hago un papá, y si hago una mamá, y uno dice: a ver qué sale. No, el plan perfecto de Dios. Dios tenía un diseño específico para la familia. Quiero acotar también en esta noche algo importante. Todos estos temas de familia involucran algo importante. Este es un mensaje para todas las familias. Entendemos que hay circunstancias que quizás te han permitido en algún momento, quizás que mamá se tiene que quedar con los hijos, o papá, o solo los hijos, o solo los padres. Y algunos podrían decir: pero entonces no es un mensaje para mí porque no es familia. Hoy este mensaje es para todas las familias. Cada familia es importante y valiosa para el Señor. Solo quería resaltar eso, porque alguien me dijo: es que yo no soy una familia completa, entonces quizás este mensaje no es para mí. Es para todos, porque Dios siempre piensa en la familia. A pesar de nuestras circunstancias, a pesar de las situaciones que hemos vivido, Dios siempre está pensando en ti como una familia. Tú representas una familia y por lo tanto eres valioso para el Señor. Amén. Muy bien. Primera acción, vamos a ver cuáles tocamos esta noche, pero la verdad creo que esta es una de las más importantes y relevantes. El que todos nosotros como padres podamos ser intencionales. Si hay algo que he entendido, es que una cosa es tener la buena intención de hacer algo y otra cosa es ser intencional. Yo creo que desde mañana me voy a levantar temprano y se queda en una buena intención. Pero como bien dice por ahí una frase que se volvió viral hace algunos años: pero no es lo mismo tener una buena intención a ser intencional haciendo las cosas. Porque ser intencional son acciones, actitudes, son situaciones en las que yo intencionalmente determino hacer algo porque quiero cumplir un propósito, un objetivo, una meta que me he propuesto. Ser intencional es entender que todo lo que hago contribuye a un propósito específico. Y si yo entiendo que Dios me delegó la oportunidad y la bendición de ser papá, mamá, que va a ayudar a sus hijos a trascender, a caminar en el Señor, todo lo que nosotros hagamos como padres debe ser intencional, es decir, que vaya dirigido a que se cumpla ese propósito y no digamos:
ese buen deseo de nuestro corazón de que a nuestros hijos les vaya bien, que nuestros hijos conozcan y tengan una relación con Dios. Así que ser intencional es determinarme, cumplir, hacer cada acción, cada paso, cada cuestión que yo trate en la vida de mis hijos para que ellos puedan alcanzar su propósito, para que ellos puedan alcanzar su destino. Ya leíamos, ¿verdad?, en el Salmo 127, como saetas en manos del valiente. Sí, pero el valiente las tiene que lanzar. Así que todo lo que hagamos debe llevarnos a entender que cuando les lancemos como saetas, eso debe tener un propósito. Toda la formación, todo el desarrollo, toda la disciplina, toda instrucción, toda corrección, toda sonrisa, todo buen consejo, todo regaño, todo es intencional para cumplir ese propósito. Y entonces, mientras recordaba esto hoy por la tarde, volví a entender algo. Aún en este tiempo, en la vida de nuestra nación y en la vida de las naciones del mundo, necesitamos ser intencionales. Yo quiero dejarte también esta palabra que también el profeta Isaías declaraba en Isaías 58:11: Jehová te pastoreará por siempre, y en las sequías saciará tu alma. Jehová te pastoreará por siempre, y aún en las sequías pastoreará tu alma. Cada momento, cada día, Dios quiere recordarnos, Dios quiere anunciarnos que la gracia de Dios, que su amor y su cuidado estarán en todo tiempo con nosotros, aún en las sequías, aún en los desiertos, quizás en los desiertos más complejos, en las crisis que hemos vivido o atravesado como familia. Si hoy lo entendemos porque estamos acá y amamos al Señor, sabremos que aún en esas sequías, aún en esas crisis con nuestras familias, Él nos ha pastoreado, Él ha saciado nuestra alma aún en los momentos más difíciles. Él nos ha pastoreado, Él ha confortado nuestra alma afligida, Él nos ha perdonado, Él nos ha cubierto, Él nos ha dado ánimo, Él nos ha dado bendición, favor, misericordia. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, eso es como un bálsamo, es un refrigerio para nuestra vida. Por eso cuando hablamos de ser intencionales, recordamos escrituras como Deuteronomio 6 al 9, que muchos las repetimos, las sabemos de memoria. Y esto enseñarás a tus hijos y los pondrás en los dinteles de las puertas y las repetirás y así. Pero ¿sabes qué? Muchas veces deja de ser intencional, porque muchas veces olvidamos la palabra de Dios. Muchas veces dejamos de atender a la escritura, de sentarnos a tener tiempos donde podemos comer de su palabra. Porque cuando tú y yo buscamos su palabra, es entonces cuando eso trae un refrigerio a nuestra vida. Porque sus promesas, porque sus verdades traen seguridad, traen esperanza a nuestra vida. No lo que alguien puede decir, lo que un hombre pueda proclamar, sino lo que su palabra puede decir. Amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos ser intencionales en nuestra búsqueda de Dios a través de la escritura. Hoy más que nunca necesitamos apegarnos a la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos volver nuestro corazón a la palabra. Quizás habías estado perdiendo el entusiasmo o el ánimo al tratar con tu familia, con tus hijos. Quizás te has sentido cansado o agobiado
debido a las pruebas en tu hogar, debido a las crisis tal vez de economía, con tus hijos, de salud. Quizás hoy te encuentras sediento, quizás hoy te encuentras de alguna manera en un tiempo difícil. Pero la decisión más segura que tú y yo podemos tomar es refugiarnos bajo las alas del Señor. Es conocer y entender su poder en nuestras vidas, porque Él nos conoce. Él ha determinado nuestra vida, nuestro destino. Él ha entendido que si Él quiere y desea guiarnos en todo tiempo, debemos invocarle, debemos buscarle de todo nuestro corazón. El Señor va a derramar su bendición sobre nuestras vidas, dará agua para saciar nuestra sed, restaurará nuestras fuerzas. Seremos, como dice la Biblia, como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca, porque el amor de Dios es incomparable, su misericordia y su favor para siempre. Pero muchas veces olvidamos atesorar la palabra en el corazón, obedecerla y transmitirla. No se trata de conocerla aquí, se trata de atesorarla en nuestra vida de tal manera que estoy dispuesto a obedecerla, aunque sea contraria quizás a mi razonamiento, aunque sea contraria quizás a lo que yo trato de entender o a lo que yo quiero. Y es entonces cuando nos determinamos como padres a obedecer al Señor a través de su palabra, que eso nos da la autoridad de poder transmitirla. Porque vivir y enseñar que la sabiduría es esencial solo se puede a través de vivirlo. Vivir y enseñar a los hijos a caminar en el temor de Dios debería ser una de nuestras prioridades. Pero ¿saben qué nos cuesta? Nos es difícil porque en muchas ocasiones quizás nuestros propios hijos nos dicen: va, ¿por qué nos dices esto? Si tú no lo estás viviendo. Me ponía a pensar de las experiencias que tuve con mi padre. Recuerdo a don Octavio, un hombre que definitivamente fue visionario, salió de una situación de extrema pobreza, de crisis, de muchas situaciones, trabajador. Creo que disfruté los primeros 4 años de vida con esa intencionalidad de mis padres de amarnos, de cuidarnos, de orientarnos. Pero recuerdo que a mis 4 años vino el terremoto del 76. En ese año fallece mi hermana Lorena Lisset, tenía 1 año y medio. A partir de allí empezaron una serie de crisis dentro de la familia. Y mis padres todavía en un momento empezaron a congregarse. Creo que era iglesia Limla, que estaba a la vuelta de la Salle, por un tiempo. Y luego en la iglesia Monte Bazán, que estaba donde está ahí en la calzada, donde estaba el Archi antes, frente a la Curazao. Por ahí estaba Monte Bazán. Yo me recuerdo que a los 6, 7 años mis papás me llevaban para congregarme. Recuerdo que las clases allí en unas aulas de lámina con piso de tierra, allí yo recuerdo esa instrucción y todo lo que escuchaba en la palabra. Y siempre quedó allí, porque yo dejé de recibir de mis padres una guianza intencional de vida que me llevara a conocer a Dios y que me llevara a vivir de una manera diferente.
Ellos empezaron a buscar al Señor porque estaban viviendo crisis tremendas dentro de su matrimonio. Yo no las entendía. Pero fue en esas aulas donde fui desafiado e inspirado, creo yo, fuertemente, para tener sueños en la vida, aunque pensaba que nunca los podía en un momento alcanzar. De allí, de esas aulas, salí creyendo que iba a ser en algún momento un arquitecto y un pastor. Así decía, yo voy a ser lo que diga un pastor. Para los 8 años mis papás dejaron de congregarse y nosotros los más chiquitos también. Y empezó la crisis mucho más fuerte dentro de la familia. Ya no había intencionalidad, no había algo que transmitir. Lo que mirábamos era crisis, crisis, crisis y crisis. Devastados completamente. Ya para los 9, mis padres se divorciaron. Nos quedamos viviendo con mi mamá. Ya viviendo con mi madre, no más de 4 meses, recuerdo que nos bañó, nos cambió y nos dijo: nos vamos tempranito mañana, 7:30 salimos. Bueno, ¿verdad? Y nos llevó con una mochila y una maleta y fuimos al juzgado de familia, supongo yo, no recuerdo. Y nos fueron a entregar y nos dijeron: aquí están, se quedan con su papá. Fue un gusto, ni Dios les bendiga, nos dijo, y se fue. Lejos que hubiese una intención de mi madre de transmitir vida, lo que forjó en mi corazón fue odio y rencor. Nos dejó mi mamá. ¿Y qué hago yo con Jorge? ¿Qué hago con Freddy? 3 años, año y medio. Y mi papá devastado. Regresamos a la casa porque mi mamá se fue y empezó a beber y tuve que encargarme de ellos. Yo no entendía entonces por qué en un momento de la vida había escuchado de Dios, había entendido algunas cosas, creo yo, de mi vida. Pero viviendo esa crisis, aún sin que mis padres fueran intencionales para que pudiera cumplir mi propósito, mi destino en el Señor, devastado, totalmente con odio en el corazón. Yo llegué a odiar a mi mamá, creo yo, a una medida gigante. Fue crítico volverla a ver cuando yo ya tenía quizás 11, 12 años. Verla llegar con otro hermano. Hola. No dije nada. Mi odio se incrementó más. Mi padre decide unirse a alguien más. Lo que yo aprendí fue a tener celos empedernidos. Lo que yo recibí intencionalmente no tenía nada que ver con transmitir lo que Dios quería para mi vida. Amenazado por mi padre en muchas ocasiones. Dios me libró de morir en manos de mi papá, en manos de la guerrilla allá por Petén, y en manos propias por querer quitarme la vida. Y lejos de todo eso, vivía fuera de mi casa. Hasta que un bendito viernes 17 de diciembre de 1988, en un retiro allá en Escuintla, juntamente con un amigo de muchos años, Carlos Cáceres, nos conocimos ahí. Nada de Dios en nuestras vidas, pero llegamos a ese lugar. Y ciertamente cuando entramos a ese lugar, ahí conocimos a Quique con barba.
con la guitarra, como siempre en aquellos años, y cantando una canción famosa, Exáltate, ¿verdad? Exáltate, ¿verdad? Y nosotros miramos a todos, no era una canción pero al estar ahí algo provocó Dios en nuestros corazones, que inmediatamente buscamos rendir nuestra vida a Dios. El sábado 18 nos bautizamos en agua y empezó otra historia de nuestra vida. ¿Por qué te cuento esto? Porque quizás tú como hijo y como hija no recibiste de tus padres una enseñanza, la mejor, una intención que te llevara a conocer a Dios, a conocer su palabra. Y tú podrías en algún momento llegar a pensar: qué malos padres tuve. Pero aún en medio de todo eso, Dios siempre tiene misericordia. Y aún de esas crisis, aún en medio de esas situaciones, Dios me libró de la muerte. Dios me sacó del pozo de desesperación. Y cuando conocí al Señor, cuando realmente mi vida fue cambiada por Él, llegué a entender que necesitaba perdonar a mi madre, pero no lo quería hacer. Necesitaba perdonar a mi padre, pero él no quería ni verme. ¿Cómo haces para entender entonces que Dios trabaja intencionalmente en tu vida? Porque Dios usa hasta los peores padres, entre comillas, para ser intencional en formarnos y en forjarnos. Llegué a entender que lejos de lo que fueran mis padres, yo tenía que amarles y honrarles sobre todas las cosas. Tenía que amarles, tenía que honrarles, porque eso me daba a mí la perspectiva de recibir bendición. Pero mi padre no me quería ver. Paré viviendo por San Lucas, por aquí, por allá. Cuando la crisis fue más fuerte, recuerdo que Haroldo Arévalo, Pedro Hernández y Quique Rodas hablaron y dijeron: hay que ir a sacar al David de ahí, o don Octavio, saber ni qué le hace. Y Haroldo fue: mi don Octavio, aquí venimos, ¿qué viene? ¿Verdad? Así era mi papá. Pues a traer a David, lléveselo, nunca más lo quiero volver a ver. Y me sacaron y me colocaron en una pequeña habitación aquí en Las Victorias. Y me dijo: te voy a dar, te conseguí tu primer trabajo, me dijo Haroldo. ¿De veras? Dije: sí. ¿Dónde? Ahí vas a ver, me dijo. Mañana nos vemos temprano, ahí por el parque donde estaba la Fuji. Y ahí la señora Coronado, se me fue el nombre ahorita de ella, tenía un lugar a la par de la Fuji de la esquina, y había que sacar ripio de ese lugar. Y me dijo: Haroldo, solo tenés que sacar ripio. Y entramos a ver, y era un volcán. Aquí está la carretilla, me dijo. Que Dios te ayude, mi hermano, nos vemos, que no sé qué. Y se fue. En la calle Sexta Avenida de la Antigua, una cuadra del Parque Central, centro histórico de la antigua Guatemala, 477 años de fundación. Y todos mis amigos de La Salle, todos mis amigos de familia, los de la Cruz, los Paredes, los no sé, todos. ¡Ala, qué bárbaro! David sacando ripio. Te vamos a pagar tu primera semana, me dijeron. 20 quetzales. Pero me dijo Haroldo: momento, permitímelo, me dijo. Fíjate que hay que pagar no sé qué, tenés que pagar. Fíjate que yo creo que, mira, me dijo, 2 quetzales te quedan. Y en algún momento entendí una cosa: Dios me suplió de padres. Recuerdo las regañadas de Pedro Hernández ahí en Pastores. Su sillón verde en la esquina del lugar donde vivía. Ponete ahí. No, ponete ahí. Y mira, Pedro era otra historia, ¿verdad? Y mira que no sé qué, y da, y va, embarazo. Iba con todo.
Así aprendí. Con Quique, vamos, acompáñame en moto, la moto negra. Todos hablaban de Quique. Sí, que tal vez es muy bravo, que no sé qué, o enojado, perdón, etcétera. Pero yo le llegué a conocer y la verdad es que lo que me enseñó y me inspiró fue: mira la Biblia, tienes que tener convicciones, tienes que mantenerte, aunque venga no sé qué, tienes que tener firmeza. Todo lo que mis padres no suplieron, lo empecé a recibir de otros. ¿Sabes qué? Por eso, y aunque quizás yo no lo pude vivir de esa manera en ese tiempo crítico, entendí que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Porque aún aunque mis padres estaban vivos, yo estaba huérfano porque no le importaba a nadie. Y entonces Dios empezó a darme todo aquello que yo necesitaba en la vida. Pasó el tiempo, involucrado en la congregación. CSA abre sus puertas hace 30 años, en un mes de febrero. Convocan a un cursillo de maestros. El primer cursillo allá en CSA. Estaban echando todo el químico del piso, poniendo las barandas, mucho ruido, mucho olor fuerte de ese químico. Y deciden prestar las instalaciones de nuestra congregación ahí en el Espíritu Santo, en la antigua, para que recibieran el cursillo los maestros. Qué bendita y buenísima decisión, porque dentro de esos maestros iba Leti. Algunas tardes yo llegaba ahí a la congregación, siempre llegaba, porque era como mi casa. Y entrando estaban jugando voleibol, y en eso veo una canchita pelo largo, una pantaloneta un poco larga, como de las de árbitro de antes, así blanco. Beto Andrade y Beto Pacheco estaban enseñando voleibol. David, ¿qué hará? Y como éramos cuatro, ¿qué onda, muchacha? ¿Querés jugar? Sí, la época del voleibol nuestra. Y cada vez que Leti estaba en la net, ahí estaba yo. Hola, ¿qué tal? Que no sé qué. No, pues aquí, que no sé cuánto. Y siempre me hacía cara, ¿verdad? Sí, que no sé qué. Oh, no, ánimo, ¿verdad? Y ahí siempre llegaba allí. Nos conocimos en febrero, nos casamos en mayo. 4 de mayo cumpliremos también 30 años uniéndolos a la CSA. Pero han sido 30 años, no crea. Han sido 30 años de experiencias inolvidables, bendecidas, pero también de tiempos difíciles. Los dos con un trasfondo familiar complejo, pero tratando también de que todo aquello que ahora estaba en nuestro corazón por el Señor podíamos transmitirlo. Pero déjame decirte algo: hubo momentos en los que nos equivocamos tremendamente, en los que yo como papá me equivoqué tremendamente, a pesar de que yo quería ser intencional, porque quería forjar, hacer y todo. Nada te puede garantizar ser el mejor papá o la mejor mamá. Lo que sí podemos tener garantía, es de que cuando nos volvemos dóciles a su voz, cuando entendemos lo que Dios quiere, hay cosas que aún podemos hacer cambios en nuestra vida. Nunca será tarde para hacer cambios en la vida. La semana pasada que hablábamos de esto, la persona que predicó conmigo este tema allá en Ciudad Vieja le decía a la congregación: hoy, después de casi 25 años, invité a tomar un café a mi hija. Y se sorprendió y me dijo: ¿me estás invitando a un café? Sí. Y por primera vez me senté a hablar directamente con ella. Que él compartiera eso quebrantó nuestro corazón. Papá y mamá, necesitamos ser intencionales. Por eso este punto para mí es relevante, porque cuando tú y yo no solo atesoramos la palabra, la verdad de Dios, entonces podemos realmente enfocar nuestro corazón, nuestra vida, para tratar de caminar primeramente nosotros en lo que Dios quiere. Y entonces me di a entender que en la vida yo necesitaba hacer cambios, yo necesitaba perdonar, yo necesitaba sanar mi corazón.
Porque ¿cómo podía enseñarles entonces a nuestros hijos a perdonar si yo odiaba a mi madre? ¿Cómo podía enseñarles otras cosas si yo realmente no crecí de esa manera? Era complicado. Y en medio de que en muchas ocasiones pudimos ser intencionales, porque aprendimos entonces a tratar de enseñar a nuestros hijos a establecer límites, entendimos que muchas veces establecer esos límites algunas veces quizás fueron exagerados, quizás no fueron los mejores límites. No se sale, no se habla de aquí, ni salga a la puerta, no haga no sé qué. Eso no se dice que voy a salir al cine. No, al cine no voy. ¿Con quién? Con unos amigos. No se va al cine, no hace no sé qué. Pues chica, de una manera a veces bárbara, cristianamente. Por eso los hijos mayores, generalmente los primeros, el primero y el segundo, dicen: es que ustedes no vivieron lo que nosotros vivimos. Porque generalmente los más grandes son el prototipo de todas las cosas que después no era así, ¿verdad? Ya los últimos es diferente. ¿Quiénes son primeros y segundos hijos acá? Levanten su mano, solo para saber. Primeros y segundos hijos. A ver, nos tocó vivir. Ya imagino a Luis: eso no se hace, bla, vainazo, ¿qué te dije que no, bla, verdad? ¿O no? Sí, dice Huicho, ¿verdad? ¿A quiénes les pegaron con chicote, leño, chancleta, varejón de membrío? La época de la vara, ahora fu, fu, fu. Y Huicho le llevaba a Leti los varejones. Hoy sí, desaparecido de la casa del varejón, nadie lo encontró nunca. Disciplinamos a veces de la manera más incorrecta, a veces absurda, a veces quizás tontamente, a veces quizás no con la mejor intención, a veces quizás enojados. Pero dentro de nuestra intención había el que nuestros hijos pudieran aprender que la vida sí tenía límites, que tenían que resguardarse, que tenían que cuidarse de la vida, del mundo, de la sociedad, de muchas cosas. Quizás fuimos en algún momento de tal manera aprensivos que los quisimos meter en una cápsula. Ahora sucede lo contrario. Ahora los papás casi que: dele, hombre, dele, pruebe, haga. Después solo por usted, dele, mijo. También hay que cuidar ese extremo. Y entonces les enseñamos a establecer todo aquello que podía dañar su vida, su mente, su espíritu, sus ideas, sus opiniones, todo lo que había en ellos, como morada del Espíritu Santo, como personas que necesitan ser renovadas en su entendimiento, que debemos dejar los deseos de la carne y del mundo a un lado. Pero cuando queremos enseñarles a los hijos: eso no se toma, eso no se bebe. 2 cervezas, por favor. Pero eso no se hace. Esa música no se escucha. Y no dejas de cantar Tusa o Despacito. No se hace esto, no se hace aquello. Y empiezas muchas veces a poner límites que muchas veces nosotros mismos no vivimos. Oren, congréguense. Y quizás tú vienes una vez cada 3 meses. Hermano, me dijo una mamá ya que tenía como 4 meses de no llegar:
ore por mi hijo, por favor. No se quiere congregar, ya no lo soporto. Hermana Bocina, le dije, pero usted tiene 4 meses de no congregarse. ¿Cómo pretende que yo hable con su hijo al respecto si no hay un cambio en usted? ¡Qué bárbaro! Mejor me regreso a Jocotes. Vaya a hablar con Quique, le dije. ¡Ay, ya! Dele. Pues me voy, mejor miro qué hago. Y se enojó. Pasaron unas semanas y me dijo: perdón que me enojé. ¿Cuánta razón tenía? Algo empezó a ocurrir en esa mamá, que algo empezó a ocurrir en los hijos. Papás y mamás, el que nos congreguemos, el que busquemos al Señor, el que establezcamos límites en nuestra propia vida, es un ejemplo también para nuestros hijos. Y entonces nos volvemos intencionales al establecer los límites. Yo quiero que conectes el punto. No se trata de establecer las 1000 reglas de esta casa. Yo hoy sí las escribí, te las mandé por WhatsApp, te las pongo en Facebook, por Instagram, por Twitter, por email y por donde querrás. Ahí te la voy a poner. Pero muchas veces nosotros mismos no caminamos en esos límites que está llenando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Y entonces nos damos cuenta que fue una de mis grandes fallas de vida, porque fue lo que no recibí en mi formación de los 4 años en adelante. La formación de carácter. Carácter no tiene nada que ver con tu temperamento. Carácter, algunos dicen que es ser lo que somos en cualquier circunstancia. Es mantener con firmeza nuestras convicciones a pesar de. Y por eso el carácter se forma en el transcurso de la vida. Y el hogar es la clave. Pero si tú eres de aquellos que hoy estás aquí y que hoy, como dijimos, que no te saludaras de abrazo y de mano, sino así, aquí no hay amor, me largo de esta congregación. No estás mostrando carácter. Nosotros necesitamos enseñarles a nuestros hijos que necesitan ser formados para ser como Jesús. Ese es el estándar. No es un estándar pequeño, no es un estándar cualquiera. Es llegar a ser conformados a la imagen de Cristo. Y eso es parte de nuestra visión como Iglesias Verbo, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Y eso implica que desarrollemos el fruto del Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo es de difícil tener paciencia? Algunos están sufriendo. A la 21 días sin ir a estudiar, ¿qué voy a hacer? Encerrado, me voy a morir. Algunos quieren ir a maltratar a medio mundo porque esas medidas que no sé qué. O sea, el fruto, el carácter de Jesús, la formación de carácter. Y eso se forma ¿dónde? En el hogar. Pero no es una tarea de uno o de otro, es una tarea de todos nosotros como familia. Por eso el hogar es relevante. La iglesia es la suma de todos los hogares y de todas las familias. Alguien dijo que familias sanas corresponden a una congregación sana. ¿Te das cuenta qué relevante es esto, amado hermano? ¿Te das cuenta que no se trata de que viviste un tiempo glorioso en la presencia de Dios? Y no quiero decir que eso no sea importante, no quiero decir que eso no sea valioso, pero te das cuenta
que el que nos enfoquemos en nuestro hogar, en nuestra familia, es tan relevante que puede provocar un verdadero cambio en la iglesia, un verdadero cambio en la iglesia de Cristo, un verdadero cambio en la transformación de nuestra nación. Pero solo queremos venir a este lugar si bien nos va a levantar un momento nuestras manos, si algunos se atreven tal vez a cantar, y lo que se perdió hace tal vez danzar o saltar. Pero nos hemos vuelto aún en nuestra expresión hacia Dios tan parcos. Hemos olvidado a ser agradecidos. Hemos olvidado a disfrutar a Dios cuando nos encontramos congregacionalmente con Él, cuando estamos a solas con Él. ¿Cómo les enseñamos carácter a nuestros hijos en medio de las pruebas cuando no hay? Cuando sí hay, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las situaciones difíciles. Pero si somos intencionales y nosotros mismos caminamos en nuestros límites, estamos enseñando la formación de carácter, convicción, no solo emoción, convicción. Amados hermanos, ciertamente muchos cerramos un 2018 hace 2 años complicados. Algunos vivieron un año 2019 muy difícil. Nos tocó y nos ha tocado hablar con muchas familias que fue un 2019 crítico por muchas circunstancias. Nosotros mismos también. Quizás fue un viaje accidentado durante ese año. Quizás algunos de nosotros estamos procesando todo lo que ocurrió, todo lo que ha pasado. Quizás muchos en algún momento nos sentimos abatidos, aún escépticos de lo que este año traía. Y cuando las redes empiezan a lanzar, empezaste bien año 2020, próximamente tercera guerra mundial en enero, crisis de no sé qué febrero, China, Wuhan, coronavirus, marzo. Y algunos están diciendo, ¿y qué vendrá en abril? ¿Y qué vendrá en mayo? ¿Y qué pasará? Pese a los ataques en nuestra salud, en nuestras emociones, quizás en nuestra salud física, o la crisis económica que pudo haber provocado pérdida de trabajo, quizás las crisis políticas que vivimos, que hicieron de esta nación una nación inestable, quizás las crisis sociales que hoy miramos y enfrentamos. Que si eres feminista, que si no eres feminista, que si apoyas tal movimiento, cada vez nuestra sociedad se está desgarrando. Pero Dios nos está llamando a nosotros a ser precursores, amados hermanos, para que nos podamos posicionar con estrategia en cada uno de nuestros ámbitos de vida. Cuando tú y yo nos posicionamos estratégicamente, entonces vamos a poder entender, amados hermanos, que lo que el Señor siempre ha tenido para nuestras vidas es bendición en medio de la prueba. Necesitamos entonces entender que debemos hoy más que nunca como iglesia ser ovejas y no cabritos, ser gente que escucha la voz del Señor. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le obedecen al príncipe de los pastores, a Jesucristo mismo. Pero amados hermanos, necesitamos entender que hoy que empezamos, no hoy, en este tiempo, una nueva década, necesitamos entender y poner todo de nuestra parte para saber que nuestras familias, nuestras generaciones dependen de nuestras acciones actuales.
En la medida que tú y yo seamos intencionales en la formación de nuestras familias, caminemos en establecer los límites correctos, formemos el carácter de Jesús, todo lo que hagamos en pro de las familias y los hogares, en medio de cualquier circunstancia, hará que podamos experimentar tiempos de bendición y de ver la gloria de Dios en medio de todo. Porque si queremos ver fruto en nuestras familias, es vital nuestro esfuerzo de buscar al Señor con todo el corazón, de una manera apasionada, inexorable, permanente. Pero muchos empezaron este año, y aún ante las crisis, como un día le tocó a Pedro, cuando estaba pescando y no pescó nada, estaba a punto de lavar las redes y guardarlas y decir: ¿qué más da? Ya no hay nada que hacer. Amada iglesia, si puedo usar ese ejemplo, no laves tus redes, no laves tus redes, no las guardes. No las guardes. Quizás no nos damos cuenta de que este es un tiempo maravilloso donde tú y yo podemos volver a lanzar la red. Podemos volver a entender que hay mucho por hacer. Así que tu testimonio de familia, tu testimonio de vida, quizás tus crisis son un testimonio para otros de lo que Dios ha hecho en tu vida con mucha misericordia. Llegué a perdonar a mi madre, restauré la relación con mi padre, tuve el privilegio de poder ver un día en casa de mi padre, después de 40 años de separación, decirle mi madre a mi padre: Octavio, sí, Betty, le dice, te quiero pedir perdón. No, Betty, le dijo, yo te quiero pedir perdón. Y verles restaurar su relación 40 años después, poder vivir esos últimos días de vida de mi padre con mi madre otra vez cocinando en casa, cuidando a mi viejo, y ella entender que en medio de todo lo que había en mi corazón contra ellos, Dios me dio los mejores padres, porque me dieron ejemplo de lo que un hombre y una mujer en medio de sus peores desgracias, en medio de sus peores crisis, en medio de todo lo que ellos quizás en algún momento no vislumbraron de nuestras vidas como hijos, me dieron la lección más grande de la vida. Si hay esperanza en la restauración de las familias, si hay esperanza en la restauración de tu matrimonio, si hay esperanza en la restauración de la relación con tus hijos, de la relación con tus padres, de la relación con tus hermanos o hermanas o con alguien de tu familia, en medio de lo más crítico de la vida. Y cuando se perdonaron, yo supe que mi padre iría con el Señor. No sé si es la primera vez que diré esto, no, la verdad no sé, estando Michelle presente. Pero también llegué a valorar y apreciar, amar a un hombre que siempre nos llevaba sonrisa, a un hombre que creció sin padre, a un hombre que tuvo que trabajar desde los 11 años, 12 por ahí, o más chiquito, no sé, no recuerdo ahorita, desde los 14, gracias, para mantener a su mamá y a sus hermanos y ser el sostenimiento del hogar. Y muchos años después conozco esta brillante historia que quiero contarte.
Muchos de esos 40 años mi madre los vivió en la zona 5, en la capital. Quique conoció ahí. Cuando mi mamá siempre nos cocina, que vengan, ¿verdad? Un platito le decía a Franklin, ¿verdad? Plato, ¿verdad? Así mi mamá, ¿verdad? Con la comida. Es su expresión de amor. Y de repente, cuando Michelle ya conoció a Renato y a la familia, nos cuenta la historia que mi mamá les daba comida a ellos en algunos momentos difíciles. ¿Quién iba a imaginarlo? A doña Loida, a Renato, yo les daba su comida porque a veces no tenían. Y entonces me di cuenta que muchas veces como padres les enseñamos a nuestros hijos a ser egoístas. Les enseñamos a nuestros hijos a no caminar en esa expresión del amor de Cristo. El Señor que nos alquila la parte que usamos de parqueo frente a las instalaciones de Verbo Ciudad Vieja, don Fernando, se sienta conmigo en la banqueta y platicando me dice: mire, supe del esposo de su hija, cuánto lo siento y no sé qué y no sé cuánto. Y de repente me dijo: pero tengo una duda, me dijo. ¿Cuál? Necesito ver una foto de él. Y se le enseño. Y me dice: ¿sabe que mi hijo también conoció a Renato? Un hombre trabajador que amaba a Dios. Y don Fernando no es cristiano, pero él me empezó a hablar de esa manera. ¿Sabe qué? Reflejaba eso. Si yo no me puedo parar en este lugar y darte esperanza en medio de las crisis, si yo no puedo pararme acá y decirle a mi propia hija que en medio de que José David y Mía hoy están con ella hablando del núcleo familiar, pero aquí estamos. Pero si yo no le doy esperanza en entender que en medio de todo sí es posible recibir la bendición, el beneficio de conocer al Señor, ¿qué haríamos predicando acá? Si Michelle no tiene la entereza de caminar y de salir de este tiempo difícil y de ver hacia adelante para ver un futuro para sus hijos, y no un futuro económico, un legado de vida que era el sueño de Renato, un legado de amor al Señor, un legado de que conocieran como él amaba al Señor con todo el corazón. Yo no vengo a hablarte hoy quizás de todo lo que materialmente uno pudiera pensar por los hijos. Te vengo a hablar de algo que como iglesia hemos olvidado: a ser intencionales, a establecer límites, a formar carácter de Cristo para que nuestros hijos se levanten como una generación que ama al Señor. Dios nos libre, Dios te libre, Michelle, de que se levante tu generación como la de Jueces, una generación que no conoció al Dios de sus padres ni las obras que él había hecho, dice Jueces. Así que hoy quiero hacerte un llamado para que tú puedas valorar y entender que en medio de cualquier crisis vivida, Dios siempre ha pensado en ti y ha pensado en mí. En medio de todo hay cosas que no entenderemos, hay cosas que no lograremos responder, pero de una cosa estoy seguro: si determinamos, si decidimos ser un hogar que glorifique al Señor y que se esfuerce voluntariamente cada miembro de la familia para ser de Dios el primero, créeme, en medio de toda circunstancia, Dios nos sostendrá, nos levantará, porque Él es milagroso. Él abre caminos donde no los hay. Él trae provisión donde no la hay. Él es bueno, Él es sustentador. Te lo dice un matrimonio
que hubo momentos en sus primeros años que no tenía que comer. En los tiempos donde 100 quetzales se ganaban 100 de alquiler. Pero que Dios siempre proveyó. No te ahogues en lo que tus ojos pueden ver. Enfócate en lo que Dios te dice que veas. Ve con esperanza. Camina con esperanza. No te rindas por tus hijos. No te rindas por tu matrimonio. No te rindas por tus padres. Ama, perdona, restaura. Haz tu mejor parte y vas a entender que verdaderamente la familia es el plan de Dios para que nuestro mundo y nuestra sociedad conozcan lo que el amor del Padre, lo que el amor de Dios, lo que Cristo en nosotros por el Espíritu Santo representa, sea un portador de buenas nuevas. Si hoy tú quisieras reconocer allí en tu lugar que en medio de toda circunstancia vivida ha habido momentos que quizás te desilusionaste, tiraste 10 veces la toalla, o la quieres seguir tirando, o quizás todavía hay recuerdos que te duelen de tu infancia, de tu adolescencia, que quizás hay situaciones que todavía son complicadas en tu vida, familiarmente hablando. O quizás hoy tienes luchas, pero que hoy podemos ponerlas delante del Señor. Si ese es tu corazón en esta noche, para terminar, haz un acto de fe y ponte sobre tus pies y dile: Señor, reconozco que te necesito, porque hay situaciones que necesito poner delante de ti. Si ese es tu corazón, párate por favor, dile: Señor, hay situaciones que necesito presentarte de mi familia. Nadie te va a preguntar qué situación es. Nadie te va a decir, es algo entre tú y el Señor. Quizás es una carga por tus hijos, una carga por tu familia, una carga por situaciones que estás viviendo. Cualquiera que sea tu carga dentro de la familia que hoy quieres presentar al Señor, ponte de pie, por favor, sin temor. Ponte de pie. Como ya tenía rato de no venir, creo que me piqué, ¿verdad? Perdón por el tiempo, pero quiero terminar dándote esta palabra. Solo escúchala, por favor. Un día en el libro de Esdras se cuenta que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron. ¿Pero por qué? Porque el versículo 1 dice que los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Y cuando ellos escucharon esa palabra profética, no todos, ni siquiera los líderes en ese tiempo, pero Zorobabel y Jesúa, dice, se levantaron y comenzaron a reedificar. Quizás esta palabra de hoy no todos la reciban, pero yo sé en fe que aquellos que pudieron recibirla en su corazón se levantarán, reedificarán, se esforzarán en medio quizás de cualquier situación complicada o difícil, y te levantarás y reedificarás y verás bendición en tu casa, en tu familia, en tus generaciones. Pero iglesia Verbo Antigua, levántate creyendo que aún en medio de la crisis Dios te da mayores recursos para afrontar el futuro. Levántate por los tuyos, levántate por tus generaciones.
No mires al mensajero hoy, que te importe el mensaje que viene del corazón de Dios para tu familia. Y entonces, cuando los enemigos les preguntaron quiénes eran, todo el pueblo dijo: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando lo que necesitaba ser construido hace muchos años. Dios quiera que esta palabra, cuando alguien te pregunte, cuando alguien te diga: ¿y por qué estás cambiando? Porque soy un siervo del Dios del cielo y de la tierra, y estoy reedificando mi casa, estoy restaurando mi hogar, estoy haciendo cambios en mis generaciones, en el nombre del Señor. Y Él me dará la bendición, Él me dará la salida, y sobre todas las cosas me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si tú lo crees, y como dice un hermano que conocimos hace unos años, del Salvador, Roque Jeremías Pino, dijo: si yo fuera de Verbo Antigua, dice, yo le daría un aplauso al Señor, dice. Entonces, dele un buen aplauso al Señor, no al mensajero, sino a lo que Dios hoy pudo dejar en tu corazón. Y en el nombre de Jesús bendigo tu vida, tu hogar, tu familia, y que en medio de toda circunstancia y de todo tiempo el Señor te bendiga, te levante, te sustente, y que juntos podamos reedificar, bendecir nuestras familias y nuestras generaciones. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por recibirme en esta noche. Bendiciones.